Qué bueno, dice la palabra del Señor, Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 13. Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Amén. Hermanos y hermanas, vivimos una época donde más que en ninguna otra época se escucha hablar bastante sobre los derechos de las personas. Y cuando hablamos de derechos, nos estamos refiriendo a los derechos civiles, los derechos humanos, y entre esos derechos también se mencionan los derechos de los niños. Las Naciones Unidas han declarado también esos derechos, y algunos de esos derechos que todo niño, según la declaración, como he dicho, de las Naciones Unidas, están que todo niño tiene derecho a igualdad, o sea, a ser tratado igualitariamente con respecto a otros o con respecto a los adultos. Tiene el niño también derecho a la identidad, o sea, a tener un nombre. Tiene derecho a protección y derecho a ser amado, entre otros, ¿verdad? Derechos. Pero en la porción que acabamos de leer encontramos que el Señor Jesucristo también habló acerca de un derecho el cual casi no se menciona. Esta porción que acabamos de leer, como he dicho, muestra la relación que tenía Jesús con los pequeños, contrario a lo que la tradición religiosa ha enseñado por siglos. Tal vez usted oyó decir un adagio que dice que el Señor, dicen, Jesús lloró, dicen, pero nunca sonrió, dicen. Y la imagen que la religión ha presentado de Jesús a lo largo de la historia es de un Jesús así como muy serio, ¿verdad? Un Jesús así como hasta el punto de andar solamente enojado. Un Jesús iracundo, ¿verdad? Un Jesús de pocos amigos. Un Jesús serio, pues. Esa es la imagen que ha proyectado la religión acerca de Jesús durante siglos, ¿verdad? Pero eso que la religión ha presentado acerca de Jesús es totalmente falso. Porque no solo en una ocasión vemos a Jesús regocijándose. La Biblia muestra en la ocasión cuando Jesús envía a sus discípulos y los manda de dos en dos para que fueran a predicar las buenas nuevas del reino. Les dijo: vayan y sanen a los enfermos, echen fuera demonios, resuciten a los muertos, den de gracia lo que de gracia han recibido. Y lo hicieron los discípulos. Al regresar, dice la Biblia, que ellos venían gozosos. Y claro, la Biblia dice que Jesús también se regocijó. Eso significa que Jesús sonrió. No solo sonrió, sino que de vez en cuando se echó unas buenas carcajadas. ¿De qué otra manera podemos explicar que también tuviera una relación tan tierna con los pequeños, teniendo en cuenta que los niños tienen la característica de que solamente con alguien que les muestre amistad y les sonría pueden acercarse? Por eso es que aquí podemos ver esa relación que Jesús tuvo y tiene con
los menores de edad. Para entrar en detalle, vemos aquí la manera, como dice la Escritura, que mientras Jesús estaba en cierto lugar, empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara. Se dice que antiguamente los padres de familia anhelaban que las personas sabias tocaran a los niños con el objetivo de que los niños fueran influenciados positivamente por aquellas personas que habían logrado un grado de madurez en cuanto a sabiduría. Y esa era una manera que tenía la gente de poder, como le he dicho, acercar a los niños a estas personas que en Israel se les tenía por sabios, para que ellos pudieran influenciarlos positivamente. De tal manera que por esa razón fue que los padres, en este caso, el episodio que nos narra Marcos, es que los padres de familia acercaban hacia Jesús a los niños, porque ellos reconocían de que este maestro era sabio, porque él es sabio. Habían visto en él virtudes. El problema es de que también se daba el otro aspecto de que las personas religiosas de Israel en el antiguo tiempo, y no solo ellos, sino muchos más, creían que los niños no eran personas completas y que por lo tanto, por no ser personas completas, no se les debería dar tanta importancia. Como hoy en día existen muchas personas que no les dan la importancia que los niños tienen. Y por eso es que, como le dije al inicio, no se les da amor, el amor necesario, la atención que ellos merecen. Y muchas veces se les trata a los niños como que son animalitos, ¿verdad? No se les da importancia. Los niños muchas veces quieren platicar con los adultos y les dice muy a menudo: cállate, mejor anda a jugar. Pero ellos tienen inquietudes. El problema es que muchas veces nosotros de adultos creemos que lo que ellos dicen o hacen no es importante. No es importante para nosotros, pero para ellos sí. Aunque sea sencillo lo que ellos digan o sea una locura. Es una locura para nosotros. Para ellos nunca es locura lo que dicen. Para ellos es importante. Nosotros creemos que es una locura la que están diciendo, pero para ellos no. Entonces, existe, para que usted vea, hoy en día, gente retrógrada, así como esta gente del antiguo tiempo. Y los discípulos del Señor eran personas que pensaban así. Estaba tan ocupado el maestro, según la opinión de ellos, y era tan importante lo que tenía que hacer, que no tenía tiempo para poder atender a los niños. Por eso es que aquí vemos que cuando dice la Biblia que la gente empezó a llevar a los niños ante Jesús, dice que los discípulos reprendían, dice, a quienes lo hacían. No se sabe la manera, pero esa palabra es bastante fuerte. O sea, en otras palabras le decían: ¿qué estás haciendo? No lo hagas, el maestro está tan ocupado, él está cansado, él tiene cosas más importantes que hacer que estar atendiendo pequeñuelos. Pero cuando dice que reprendían a la gente, podemos ver que en esas palabras, de que las palabras que usaban los discípulos eran palabras duras o hasta cierto punto hirientes contra los padres de familia que llevaban los niños ante Jesús. Ahora, ¿qué tipo de o qué clase de niños eran los que llevaban a Jesús? Me estoy refiriendo en cuanto a su edad. Fíjese que en el griego la palabra que se usa cuando dice que le llevaron a Jesús niños es la palabra paida en el griego. Según los estudiosos, esa palabra paida se refiere a niños que comprendían en una edad entre los 0 a 10 años.
La UNICEF, que es el organismo internacional que se encarga por velar por el cuidado y los derechos de la niñez a nivel mundial, sobre todo en países donde tercermundistas, como se les llama, ellos han clasificado la niñez en 2 etapas, de 0 a 5 años y de 5 a 10 años. O sea, siempre de 0 a 10 años son niños. Entonces, según los expertos, los niños que llevaban a Jesús comprendían entre esa edad, desde recién nacidos hasta los 10 años. A eso es que dicen ellos que se le aplica ese término, paida. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando vieron los discípulos que llevaban estos niños ante Jesús, comenzaron a reprender a la gente. Pero veamos ¿cuál fue la reacción de Jesús? En el antiguo tiempo, los sacerdotes, que eran los encargados de celebrar las ceremonias en el templo, acuérdese que una de las ceremonias que realizaban en el templo es que presentaban a los niños, llevaban a presentarlos y el sumo sacerdote les daba la bendición, como decimos comúnmente. Pero resulta de que ese trato que los sacerdotes y las autoridades religiosas de Israel tenían con los niños era un trato muy frívolo, era algo así mero profesional. No había nada más en todo eso. De tal manera que el sacerdote que se encargaba de dirigir la ceremonia de presentación en el templo hacia los niños, eran personas que hacían lo que tenían que hacer y nada más. Pero ¿cuál fue la actitud de Jesús cuando él vio que los discípulos estaban prohibiéndole, regañando o, como dice aquí, reprendían a los padres de familia? Fíjese que en la Biblia nosotros vemos que la reacción de Jesús fue una actitud de indignación. Él se indignó tanto cuando vio que sus discípulos estaban prohibiéndole a los padres de familia que llevaran los niños ante Jesús. Por eso en el versículo 14 dice: cuando Jesús se dio cuenta, dice, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Podemos imaginarnos la actitud del Señor. Probablemente ellos pensaban de que Jesús, su actitud iba a ser complaciente para con ellos, por la misma razón que le dije hace un momento. La actitud de las autoridades religiosas y sobre todo de los sacerdotes, quienes eran los encargados de celebrar las ceremonias de presentación de los recién nacidos en el templo y en las sinagogas, era una actitud meramente profesional, era una actitud frívola. Nunca había de ellos hacia los niños una actitud tierna. Nunca había hacia ellos una actitud de cariño, alguna muestra de afecto a los niños. No, era una actitud frívola, meramente profesional, digamos así. Entonces ellos pensaron de que Jesús, el rabino Jesús, también iba a decir: muchachos, qué bueno que ustedes me están desahogando un poco el día, ya no aguanto esta gente, tantos niños que me han traído. No, fue todo lo contrario. Y por eso dice la Biblia que el Señor se indignó y les dice estas palabras: dejen, les dice, que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Esa palabra que usa aquí Marcos, dejen, es agete. Esa palabra en el griego era la que utilizaba un hombre importante que, por ejemplo, cuando alguien celebraba una fiesta y tenía invitados, siempre había alguien en la puerta de la casa de este hombre importante que ofrecía la fiesta, que estaba así como recibiendo a los invitados, pero al mismo tiempo revisando si esas personas realmente habían sido invitados y no eran colados, ¿verdad? Pero resulta que si alguien, por ejemplo, llegaba y no era invitado y decía: es que a mí me invitó el amo, a mí me invitó el Señor para que viniera a la fiesta, pero ¿dónde traes la muestra? ¿Dónde traes la seña? ¿Dónde traes
la clave, digamos así, para entrar. Porque se les daba algo, no unas tarjetas como la que hoy se dan, ¿verdad? Sino que se les entregaba una contraseña, digamos así, que podría ser un pedazo de metal, podría ser un pedazo de piedra, que eso era lo que las personas entregaban en la entrada de la fiesta para que los dejaran entrar. Eso significaba que esa persona era invitada especial. Pero si alguien, por ejemplo, no llevaba la piedra o el pedazo de metal, venían y insistían en que era invitado, esa persona iba, el que estaba en la puerta, iba donde el Señor le decía: mira, ahí está uno adelante, fíjense aquí, hermanos, allá está una persona en la puerta que dice que quiere entrar y dice que es invitado tuyo. Entonces el amo decía: ajete, queriendo decir, déjenlo entrar porque es mi invitado de honor. Cuando el Señor dice: dejen que los niños vengan a mí, usa esa palabra en el griego. Entonces, déjenlos, en otras palabras, porque ellos son especiales. Son especiales para mí y no se los impidan, le dijo el Señor. Porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Este versículo ha sido mal interpretado tantas veces. Porque mucha gente dice: de los niños es el reino de los cielos. La Biblia no dice eso. Sí leyó bien, ¿verdad? O al menos lo escuchó. La Reina Valera dice: porque de los tales es el reino de los cielos. Ahí es donde ha habido un problema de interpretación. Y muchas personas confunden los tales por los cuales, que no es lo mismo. Cuando está traducido aquí, dice de los tales, se está refiriendo a eso, de que los que son como ellos. Lo que pasa es de que nosotros no somos españoles y por eso no entendemos bien el acento y el idioma español, los argumentos en español. Somos personas que hablamos castellano, un lenguaje latinoamericano. Pero por eso dice aquí que el Señor les dijo: porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Ahí queda claro entonces de que no por ser niño tiene el cielo abierto ese muchachito, ¿verdad? No, porque entonces ya la salvación sería por méritos. Y la salvación es por gracia. Vale. Ahora pasemos al otro punto. El Señor dijo que para entrar al reino de los cielos hay que ser como niño. Ahora el punto es este: ¿cómo son los niños? Teniendo en cuenta la edad que yo le dije, a la que se refiere el término griego paida, que son niños de 0 o de recién nacidos a 10 años. Veamos las características, algunas de las características de los niños que andan rondando en esas edades. Si el Señor dijo tienen que ser como, no está diciendo tienen que ser niños, dijo como, que no es lo mismo. Tienen que ser como niños. Entonces, ¿pero cómo son los niños? Le voy a dar algunas características que probablemente usted ya las sabe. Los niños, un niño de esas edades, que ronden esas edades, es humilde. Es una característica. Es humilde. Eso quiere decir que un niño de esa edad, comprende esa edad, no tiene sentimientos de grandeza. Es una persona de esa edad que lo mismo le da la pobreza que la riqueza. Ellos no saben distinguir entre los pobres y los ricos. A un niño de esa edad le da igual jugar con el hijo de un rico que con el hijo de un pobre. A un niño de esa edad le da igual jugar con un niño de un color de piel diferente al de él y no siente prejuicios raciales. Es humilde. Otra característica: los niños de esa edad son dependientes. Son dependientes. Eso quiere decir que reconocen ellos que necesitan el cuidado y la guianza de un adulto. Lo reconocen y lo anhelan. Es un niño que sabe que no puede comer solo, no puede guiarse solo, no puede ni vestirse solo.
Aunque ellos muchas veces tratan la manera de ver cómo lo hacen, porque como están viendo a los adultos y quieren imitarlo, ¿verdad? Pero no lo pueden hacer. Son dependientes. Una característica más: son inocentes. Los niños son inocentes por naturaleza, los que rondan en esa edad. O sea, para ellos no existe el pecado, para ellos no existe el morbo. Como le dije ya en varias ocasiones, uno de adulto muchas veces es el que se encarga de meterles morbosidad a los niños. Un niño, hermanos, puede andar desnudo ahí caminando por la casa, por la calle, hasta puede ir a la calle desnudo completamente. Él no siente pena, no siente vergüenza. Uno de adulto muchas veces, uy, miren, ve, y empieza uno a meterles morbo a los niños. Y a los niños empiezan a taparse porque uno les ha metido eso. Pero ellos pueden andar desnudos, corriendo para arriba y para abajo y talán, talán, como dijo aquel, y tranquilos. No sienten pena, porque poseen inocencia. Esa era una de las características del primer hombre, Adán. Él andaba desnudo con Eva en el huerto y él no sentía pena. Pero cuando pecó, entonces no solo la morbosidad, sino otras situaciones anómalas más se vinieron a él. Y por eso es que cuando Dios le habla, Adán, ¿dónde estás tú? Y busca dónde esconderse, porque ya andaba su cerebro y su mente ya la andaba llena de prejuicios y de morbosidad. Siempre Dios había bajado a hablar con él y nunca se había andado tapando con hojas. ¿Pero por qué? Es que ya había perdido la inocencia. Pero los niños son inocentes. Otra característica: los niños poseen fe y esperanza. Ellos todo lo creen, hermano. Todo lo creen. Son muy optimistas los niños. Y tal vez a usted le ha pasado como padre, uno en vez está bien amolado, atrasado, ocupado con tantas cosas, y ellos están pensando en que el uno lo lleve al parque. Y uno dice, pero si no ves que estoy tan ocupado, estoy tan atareado, y tú estás hasta listándote ya para ir al parque porque dices que te va a llevar a la playa, y tal vez es pleno invierno, ¿verdad? Un gran frío que está haciendo y dicen, me va a llevar al río mi mamá, mi papá. Y ellos lo creen todo, hermanos. Son optimistas, lo creen y lo esperan. Y uno ni cree que va a cumplir con la promesa que les ha hecho, pero ellos están esperándolo. Y les lo dicen hasta a sus amigos. Me va a llevar mi papá al río, me va a llevar al parque, me va a llevar a Orlando, me va a llevar a Disney. ¿Y qué, hermano? Y uno dice, ¿y de dónde lo voy a llevar? ¿Con qué dinero? Pero ellos están optimistas. Todo lo creen, todo lo esperan. Porque son esperanzados y poseen una fe. Por eso si usted ve, los niños, hermanos, fácilmente juegan hasta con piedras y ellos piensan que son carros. Pedazo de madera, andan llenándose la boca de saliva. Para ellos es una gran nave que andan, hermano. Es un Ferrari. Y uno dice, y con un pedazo de madera este anda pensando que es carro. Pero es la fe. Para ellos es un gran carro. Otra característica de los niños es que son sensibles. Son muy sensibles. Y eso puede ser que a través de esa sensibilidad nosotros los podemos afectar positiva o negativamente. Por eso es importante tener en cuenta qué es lo que platicamos delante de los niños. ¿Qué es lo que vemos en la televisión delante de los niños? Porque eso les afecta a ellos, porque son muy sensibles, están bien sensibles. Y se les puede afectar, como le he dicho, psicológicamente de una manera positiva o negativamente. Porque su mente está en blanco. El dato que usted quiera ponerle, ese dato agarran. Pero hay una más de tantas, son algunas. Son sencillos. O sea, en ellos no hay malicia. En ellos no hay malicia. Por eso usted ve los niños que comprenden esa edad, uno los viste como uno quiere. Y si usted es madre de una niña, usted le pone una colita por acá, le pone un moño por acá y tranquilo. A los niños chiquitos les ponen, hermano, unos lentes oscuros. Les hacen el peinado con moco de gorila y ellos nada, hermano. Dice, le voy a poner este pantalón tumbado, dicen a este niño. Se lo ponen y él no dice nada. Lo viste como usted quiere, le pone ropas, quizás es un varoncito, pero usted le pone ropas que más se ve un poco femenino. Él no dice nada. Le voy a poner esta camisa rosada a mi niño, dicen.
Y él no dice nada, no protesta. No hay malicia en él. No hay malicia en ellos. Entonces, bueno, hay otras características. Pero viene Jesús y dice que aquel, dice, porque el reino de Dios, dice, es de quienes son como ellos. Entonces quiere decir que para poder alcanzar la salvación, para poder recibir el don de la vida eterna, hay que ser como niños. Pero oiga, yo quiero hacer hincapié en esto. No es que el Señor está diciendo que seamos niños, que seamos como ellos. Los niños, hermanos, son personas que pueden ser nuestros maestros. Podemos aprender mucho de ellos. Esas son algunas de las características que yo le he dado, pero ellos tienen muchas más características que los hacen singulares. El problema es cuando el ser humano no tiene fe y cree que el mensaje del evangelio, el mensaje de la salvación y de la vida eterna es demasiado fantasioso para poder creerlo. Por eso es que muchas personas no creen en el mensaje del evangelio. Son personas, dicen, a otro con ese cuento, dicen. Y cuando se les habla del cielo, de la salvación, de la vida eterna, se les habla acerca de las promesas que el Señor da en su palabra, no lo creen. Por eso es que evangelizar niños es más fácil. Hermanos, ganar niños para Cristo, eso es fácil. ¿Pero por qué? Porque ellos todo lo creen. Todo lo asimilan. Es fácil poder manejarlos. Y por eso es que, ya hablando negativamente, hay tantas personas que han abusado de tantos niños. Porque fácilmente se les engaña, fácilmente se les orienta mal y se les echa a perder su inocencia. Pero el Señor dijo que para poder entrar en el reino de los cielos es para quienes son como ellos. Pero ¿cuántas personas, amados hermanos, podemos decir poseen alguna de las características, al menos algunas de las que mencioné? Como le he dicho, hay más. ¿A qué persona le gusta la humildad? ¿Qué persona le gusta ser dependiente? Estoy hablando en sentido espiritual. Yo sé que ya adultos no podemos andar permitiendo que nos vistan, ¿verdad? Y que nos bañen. No, tampoco eso no. A menos que una persona tenga algún impedimento físico. Pero estoy hablando espiritualmente. ¿Realmente será que nosotros somos humildes? ¿Será que somos dependientes de la gracia de Dios y decir como David, el Señor es mi pastor y nada me faltará? En otras palabras, yo dependo de Él. Y en lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma. Está hablando de una total dependencia de Dios. ¿Será que en nuestra vida hay inocencia? ¿Será que no existe para nosotros el pecado? Si hay personas, hermanos, que tienen una mente tan corrompida que todo lo ven mal. Y como dice el Señor a través de su palabra, que para el que es puro, dice el Señor, todas las cosas le son puras, dice. Todas las cosas le son puras. Pero los corrompidos, dice la palabra del Señor, para ellos todo está mal. Pero es que en su mente no hay inocencia. En su vida no hay inocencia. ¿Será que nosotros poseemos fe y esperanza, hermanos? Eso es lo que menos hay en el mundo hoy en día. El mundo está careciendo de fe y de esperanza. Lo que nosotros podemos ver a diario es la cantidad de personas que han perdido la fe en todas las muestras, amados hermanos, como personas que han perdido la fe en sus padres. Hay personas que han perdido la fe en sus autoridades, en su gobierno. Hay personas que han perdido la fe en todos los órdenes sociales. Y ya la gente dice, ¿y en quién voy a confiar? Y se anda con desconfianza. Porque ya no hay fe ni hay esperanza. Pero el Señor dice que en Él podemos nosotros tener fe y esperanza. Porque aquellos, dice este libro santo, que esperan en el Señor jamás serán avergonzados. Jamás. Nosotros podemos confiar en las autoridades y nos van a fallar.
Nosotros podemos confiar en nuestros padres y nos pueden fallar. Nosotros podemos confiar, amados hermanos, en cualquier cosa, en las instituciones del Estado, y nos van a fallar. Pero hay uno que nunca ha fallado a nadie. Ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Nunca le ha fallado a aquellos que confían en Él. Y que Él lo que espera es que nosotros nos dejemos guiar, así como un niño se deja guiar de su padre. Imagínense los niños, hermanos, que comienzan a caminar, por ejemplo. Ellos van ahí arrastrando los pies porque los llevan de la mano. Si tantito los suelta su papá, se dan el sentón. No quieren, no pueden seguir caminando porque les da temor tener un accidente. Y hay muchos niños que por eso pasan tantos meses, hermanos, que ya deberían de caminar y no caminan por el temor. Ahora, pero quiero centrarme en algo que está ahí en ese versículo 14. El Señor está hablando de un derecho que los niños tienen y del que no se habla casi. Y es el derecho que los niños tienen de conocer a Jesús. Se lo voy a repetir. Es el derecho que los niños tienen de conocer a Jesús. Todo niño tiene derecho a conocer a Jesús. Lamentablemente, amados hermanos, los adultos muchas veces les negamos a nuestros hijos ese derecho. La mayoría de las personas le niegan a sus hijos el derecho de conocer a Jesús. Miren, hermanos, aquí ha habido personas, familias que se han congregado y de repente se van de la iglesia. Y no es porque se vayan para otra congregación, simplemente se van de Cristo. Y uno cuando platica con estas personas les dice: hermano, hermana, pero ¿por qué se fueron de la iglesia? No se vayan. Miren, realmente hay algo que parte el alma, hermano. Y es al ver que los mismos niños le dicen al papá y a la mamá: papá y mamá, ¿por qué ya no vamos a la iglesia? ¿Por qué no me llevas a la iglesia? Ya hasta me estaba aprendiendo los libros de la Biblia de memoria. Y resulta que ahora dicen: no, ya no vamos a ir. Le están negando un derecho a sus hijos. Y es el derecho de conocer a Jesús. Dígame usted, si los padres de familia dejan de venir, ¿cómo un niño de 8, de 10 años va a venir solo a la iglesia? Si no vienen sus padres, no vienen ellos. No vienen. Se les está negando un derecho fundamental. Y este derecho no es un derecho que lo ha promulgado las Naciones Unidas, no es un derecho que lo ha pronunciado o lo ha promulgado la OEA o alguna otra institución gubernamental o transnacional. Este derecho fue el mismo Jesús que dijo que los niños lo tenían. Por eso, amados hermanos, nosotros no podemos ser indolentes a que nuestros hijos, nuestros niños se dejen de congregar. ¿Sabe usted que hay padres que dicen: ¿vas a ir a la iglesia, hijo? Niño de 9 años. No, hoy no va a ir. Es que sale mi caricatura favorita el domingo en la tarde. Es que me gusta el fútbol y va a salir el equipo que a mí me gusta. Ah, pues está bien, ahí quédate. Hermano, si nosotros tenemos una responsabilidad, sabe que cuando los presentemos delante del Señor, ante el tribunal de Cristo, vamos a dar cuenta aún por nuestros hijos. No solo por nuestra vida en lo particular. Pero la mayoría de gente ignora esto. Y dicen: no, no voy a ir a la iglesia. Pues sí, pero se está arrastrando no solo su alma, sino también la de sus hijos. Y le están negando el derecho a sus hijos a que se congreguen, a que conozcan a Jesús y que ellos tengan la opción de aceptarlo o de rechazarlo. Que al fin y al cabo el hecho de recibir a Jesús, llegará un momento en que la persona va a tomar una decisión. Y esa decisión es personal. Pero si los niños no tienen esa oportunidad de decidir, y lo que las personas adultas lo que hacen es simplemente inclinarlos a lo malo, esa es la única opción que han tenido. Pero el Señor Jesucristo dijo que era un derecho de ellos, de los niños. Dejen los niños, que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Nosotros no debemos de ser un estorbo para nuestros hijos. Nosotros debemos de ser más bien facilitadores para que ellos conozcan a Jesús. Y el Señor dijo: porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Ahora, después nosotros lo que podemos ver de que esas son las características, algunas de las características que la persona debe tener para poder ir al cielo, fíjese, para poder entrar en el reino de los cielos.
Sin embargo, cuando una persona es altiva, es una persona que piensa que no necesita nada, es una persona que no tiene inocencia, es una persona que no tiene esperanza, que no tiene fe, que ya no es sencilla, sino que es una persona altanera, es una persona que está cerrando las puertas ella misma. Pero, ¿qué fue lo que Jesús hizo con los niños? ¿Los despidió? No. El Señor en el versículo 15 dice estas palabras: les aseguro, dijo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Entonces, ¿cómo es que se recibe el evangelio? Como lo recibe un niño. ¿Cómo un niño recibe la versión o la historia que su padre le puede contar de cualquier aspecto? Imagínese un niño que no conoció a su abuelo, por ejemplo, y le dice al padre: papá, ¿y tu papá cómo era? Cuéntame de mi abuelo. Y viene el padre y le dice: mira, tu abuelo era una persona muy sabia. Era una persona que nos aconsejaba. Era una persona que por las tardes se ponía a contarnos las historias de la vida. Era una persona que siempre nos anduvo cuidando de las malas compañías. Entonces eso se le queda grabado al niño. Se le queda grabado en su mente. Tiene una imagen y lo acepta eso como algo que es cierto. Dice: ¿por qué? Es que mi papá me lo contó y dijo que así era mi abuelo. Entonces, ¿cómo hizo el niño para captar eso? Porque él es sencillo, porque él es inocente, porque es una persona que no tiene malicia, porque es una persona que es esperanzada y posee fe. Él sabe que lo que su papá le está diciendo es verdad, es cierto, y eso lo marca al niño. Entonces, ¿qué sucede? Que el Señor Jesucristo dijo: les aseguro, dijo, o sea, una seguridad total, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. ¿Por qué muchas personas se han condenado? ¿Por qué muchas personas se han ido, se han muerto sin conocer al Señor, habiendo escuchado el evangelio? Porque no fueron como niños y dijeron: no, realmente eso yo no lo creo. Y por eso son esas mismas personas, hermanos, que se burlan quizás de ustedes, se burlan de nosotros cuando les hablamos acerca del evangelio y piensan que estamos locos. Piensan que estamos locos. Y eso es lo que ha llevado a muchas personas a no ponerle atención a los niños. Y los niños hacen sus dibujos y los niños cuentan sus historias y muchas veces quieren platicar con uno y son cosas redundantes, son cosas que dicen hasta locuras son. Y uno dice: ah, estás loco. Pero para uno son locuras, pero para ellos son importantes. Para ellos son. Y dentro de la iglesia del Señor, los niños son importantes. Los niños son importantes. Por eso es que en la iglesia siempre hay un lugar para poderles dar a los niños una educación cristiana de acuerdo a su edad. ¿Pero con qué objetivo? Con el objetivo de que ellos también conozcan a Jesús, conozcan a Cristo. El Señor dice que el evangelio, el reino de Dios, se debe recibir así como los niños reciben cualquier historia o cualquier enseñanza que nosotros les damos. El problema del ser humano es que crece. Y cuando crece el ser humano, va perdiendo sensibilidad, va perdiendo inocencia, va perdiendo fe y esperanza. Porque el mundo nos marca. Y comenzamos a pensar como piensa la gente pesimista del mundo. Y comenzamos a desconfiar hasta de Dios. Y como el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: ustedes no se preocupen, les dijo, por lo que han de comer mañana y por lo que han de vestir, les dijo. Y les pone el ejemplo de las aves y de los árboles y de los arbustos. Miren las aves del cielo, ellos no trabajan, no siembran, no cosechan y no dejan de comer. Miren los arbustos, ni Salomón, que fue el más grande y más rico de los reyes sobre la tierra, ni él se vistió como uno de ellos. Pero oigan, hermanos, para creer eso, cualquier persona dice: sí, pero Dios no va a bajar a darme comida, dicen. ¿Cree usted que eso es ser esperanzado y tener fe? Sí, esos son los adagios del mundo. Si no trabajo, no como, dicen. Y así sucesivamente. Pero ¿sabe qué es eso? Eso es pesimismo. Tan endurecido está el corazón del ser humano y por eso no cree el evangelio.
porque le parece algo fantasioso, porque le parece algo que como que fuera un cuento de hadas, una fábula. Pero el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice: no me avergüenzo del evangelio, decía, porque es poder de Dios para salvación, decía, todo aquel que cree. Eso es el evangelio. El evangelio no son cuentos, hermanos. El evangelio no son fábulas. El evangelio no son charlas. El evangelio es poder de Dios. Pero solo pueden experimentar el poder de Dios aquellos que con una fe infantil vienen delante del Señor. Eso es lo que se necesita, una fe infantil. Por eso le he dado algunas de las características de los niños. Entonces el Señor dice: el que no es como uno de los niños, el reino de Dios, dijo, es de quienes son como ellos, dijo, como niños. Y ya vimos las características de los niños. Pero ¿qué hace Jesús? ¿Qué hizo Jesús con los niños? Como le dije al principio casi, cuando llegaban los niños ante el sumo sacerdote en la sinagoga o en el templo en Jerusalén para ser presentados, según la ley de Moisés, todo niño debía ser presentado, además de ser circuncidado. El sacerdote ponía las manos sobre él y decía unas palabras ceremoniales. Pero era algo todo serio y todo seco, hermano, aquello. No había ninguna muestra de afecto hacia ese niño. No había ni siquiera una sonrisa. Esas personas religiosas siempre han sido cuadradas, hermano. Personas intransigentes, personas serias, con el ceño fruncido. Pero ¿qué hace Jesús? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y eso lo dice el versículo 14. Y después de abrazarlos, dice, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Todo lo contrario de lo que los escribas, los fariseos y los sacerdotes de aquel tiempo hacían. ¿Qué es lo que Jesús hace? Les da afecto. Les dio afecto. Eso es lo que Cristo hace cuando venimos ante Él como niños. Cuando venimos ante Él como niños creyendo que Él tiene poder para limpiar nuestros pecados, para limpiarnos de la maldad por muy negra que haya sido. Cuando venimos delante del Señor como niños, probablemente llorando, así como los niños después que se caen por allá, vienen ante su padre limpiándose el polvito ahí que han tomado en el suelo cuando se cayeron, y vienen llorando, y los padres salimos corriendo y empezamos a limpiarlos, a sobarlos y los empezamos a arrullar. Eso es lo mismo que hace Jesús con toda alma que se acerca ante Él arrepintiéndose de sus pecados. Nos trata con ternura. Eso es lo que hizo con los niños. Dice que los trata con ternura hasta el punto de abrazarlos. ¿Sabe usted que hay personas, hermanos, que ni eso piensan que son merecedores de un abrazo? Fíjese. Yo no sé si usted es una de esas personas que cuando los hermanos o las hermanas están allá afuera dando la bienvenida, usted se hace el tieso así para que no lo abracen. De esas personas hay muchas. Pero ¿sabe qué es lo que hay en esas personas? Es que sienten que no son merecedores de afecto. Los ha golpeado el mundo y el diablo los ha tenido de mapeador, que ellos ya tienen una autoestima tan tirada por el suelo que piensan que no son dignos ni siquiera de una sonrisa. Sí, hay muchas personas. Y eso es lo que pensaban los discípulos, que los niños no eran dignos, porque no eran personas completas, que merecían la atención de Jesús. Pero es que Él no hace acepción de personas. Él ama igual al niño y al adulto. Ama igual al joven y al adulto. Ama igual a la mujer que al hombre. Para Él no hay acepción de personas, porque tan grande es el amor de Cristo, amados hermanos, que Él no tiene preferencias. No tiene tratos exclusivos. Y les da afecto, hermanos. Eso sorprendió a los discípulos. Nunca un rabino hacía eso. De agarrar un niño, bueno, quizás ni a sus hijos les daban afecto a ellos. Recuerdo hace unos años, a mi esposa y a mí nos dijo una hermana de acá de la iglesia, ya no está acá en la iglesia, y le dice a mi esposa con admiración, y le dice: ¿y el pastor juega con las niñas?
Dice, ¿juega con las niñas? Sí, le dije a mi esposa. ¿Y las carga él? Sí. Yo pensé que no, le decía. ¿Por qué? No, pues como lo vemos ahí en el púlpito predicando. Nosotros pensábamos que ni la voltea a ver. Esa es la imagen que tiene mucha gente. Bueno, los fariseos eran así, realmente. Ellos quizás ni a sus hijos, ni con ellos jugaban. Ellos no pensaban. Y bueno, y me acuerdo de otra historia de otra hermana, que esa sí está aquí, y perdona que le pongo como ejemplo. Que cuando fui a visitarla una vez, por primera vez, fui a visitarla a ella, a su esposo, me acuerdo que dijo, hermano, me dice, yo no pensé que usted bromeaba. Yo no pensé que usted se reía. Yo pensé que usted era un enojado y cuando platicaba con uno solo regañándolo andaba. Y se dio cuenta que soy bien alegre, ¿verdad? Dice, ¿por qué? Pues tiene la imagen de que piensa que porque uno predica, piensa que predicando platica, ¿verdad? No, pero los fariseos eran exactamente así. Ellos no tenían afecto para nadie. Eran unas personas, como le he dicho, cuadradas. Y eso pensaban los discípulos que iba a ser Jesús. Pero Jesús es todo lo contrario. Y eso es lo que hace Él, hermanos, que cuando en el mundo encontramos rechazo, que cuando en el mundo lo que encontramos es desafecto, cuando en el mundo encontramos desamor, cuando venimos a Cristo, Él nos extiende sus brazos de amor y de misericordia, nos acoge en sus brazos, así como el pastor agarra a la oveja, la recién parida, y la carga. Gloria al Señor. Eso es lo que hace con los niños. Y eso es lo que hace con los que son como niños. Probablemente usted dice, en base a las características que hemos visto de los niños, dice, usted me imagino que ya se evaluó. Y dice, ¿soy sencillo o hay malicia en mí? ¿Soy una persona inocente de pensamientos o soy una persona que tiene una mente cochambrosa y pervertida? Dice el Señor que todo aquel que se comporte como niño ante su mensaje, de Él es el reino de los cielos. De Él. En otras palabras, hermanos, como dice alguien para interpretar esa palabra que dice como niños, es bajarse al nivel de un niño. ¿Cómo uno hace de adulto para platicar con un niño? Póngase un niño de 5 o 6 años. O de 4, niños que empiezan a caminar. ¿Cómo cree usted que es la actitud que ve el niño cuando usted le habla desde arriba? Y dice, hola, ¿cómo estás? Ah, y el niño le queda viendo. Pero qué diferente es cuando usted se acurruca o se agacha con él. Hola, ¿cómo estás? Esa es una manera distinta. Eso es lo que Jesús hace. Que a pesar de que Él es todopoderoso, que Él, como dice la Biblia, está vestido de majestad, Él reina con poder, Él está a la diestra del Padre, Él es el todopoderoso, todo majestuoso, soberano sobre todos los soberanos, el Rey de reyes y el Señor de los señores. Dice la Biblia que Él se humilla a mirarnos porque sabe nuestra condición, dice David en el Salmo 103. Se acuerda que somos polvo, dice. Por lo tanto, lo que Él hace es bajarse en su nivel para acercarse. Eso es lo que Jesús hizo. Eso es lo que Pablo dice en una de sus cartas, que no escatimó su ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló tomando forma de hombre, dice, y se humilló hasta lo sumo, dice, tomando condición de esclavo. ¿Para qué? Para acercarse a nosotros. ¿Qué más el ser humano puede esperar? Dígame, ¿qué más tiene que hacer Jesús para que el ser humano crea en Él? Él ya lo hizo todo. ¿Qué más tiene que hacer Jesús para que le entiendas y le comprendas? Sí, Él ya lo hizo todo. Lo que tienes que hacer tú que no le has entregado tu vida a Él es hacerte como niño, como niña. Y decirle, Señor, quizás no entiendo a cabalidad tu plan. No sé ni por qué vine hoy, pero yo sé que tú me has hablado y yo te recibo. Guíame. Si tú crees que voy por mal camino, guíame tú.
Si tú crees que yo no tengo esperanza, tú conoces mi vida, estoy desesperanzado, desesperanzada, no tengo fe, no creo ni en mí mismo, ni en mí misma. Ayúdame a mi incredulidad, como le dijo aquel hombre. Y es entonces donde el Señor toma el control. Pero hay que ser como niños. Pero como le dije hace un momento, el problema del ser humano es que crece. Y cuando crece el ser humano se va volviendo desconfiado. Desconfía hasta de su sombra. No confía en nadie. El ser humano se va volviendo tosco, se va volviendo mal hablado, amargado, sin fe, sin esperanza. Pierde humildad. Dicen, yo no me dejo de nadie, dicen. No hay mansedumbre. Y siempre anda a la defensiva el ser humano, ¿verdad? Y nadie, como dice la Biblia, huye sin que nadie lo persiga. Pero hay alguien que te anda persiguiendo. Y es para bien. Y es Jesucristo quien está aquí hoy y dice, dame, hijo mío, tu corazón y vean tus ojos por mis caminos, dice. Mire qué palabras más tiernas a las que el Señor dice. Entonces, lo que hace el Señor es dar afecto. Eso es lo que hizo con los niños. Les dio afecto. Los niños, el Señor los usó como una figura para dar el mensaje. Hay personas que se centran en el caso de los niños. Ya ven, dice, los niños son como angelitos, dicen. Ya está en el cielo el angelito. El Señor no dijo eso. O sea, yo no estoy tampoco negándolo, ¿verdad? Que los niños no pueden llegar a ser salvos. No estoy diciendo eso. El punto es que la lección que Jesús dejó es de que para entrar al reino de los cielos hay que tener una actitud como la actitud que tienen los niños. Así. De los sencillos es el reino de los cielos. De los pobres en espíritu, como él dijo. Porque de ellos, dijo, es el reino de los cielos. De los que son como niños. Ahora el punto es ¿usted quiere entrar al reino de los cielos? El que quiere entrar al reino de los cielos tiene que ser como niño. Dejar todos los prejuicios que el mundo nos ha enseñado y nos ha ido metiendo a lo largo de la historia de nuestra vida y ser como niños. Y cuando somos como niños dependientes de Él, es entonces que Él nos guía por las sendas de la justicia, porque ya no somos nosotros los que vamos caminando como queremos, dándonos de golpe, tropezándonos en las mismas piedras, dando en la frente contra las paredes del desengaño, sino que el Señor ya nos lleva de la mano y va con nosotros, porque nos lleva de la mano. Y donde quiera que Él nos lleve, siempre nos irá bien, porque el Señor es un buen guía. Y nosotros como seres humanos lo necesitamos a Él como nuestro pastor. Y aquel que Cristo Jesús es su pastor, nada le falta. No le faltará ningún bien. Entonces quiere decir que nosotros, aun siendo adultos, necesitamos tener una actitud infantil hacia Jesucristo y hacia su mensaje, porque ellos, los que sean como niños, van a entrar al reino de los cielos. Aquellos que se le llevan de vivillos, aquellas personas que se la llevan de muy listos, no van a ir al cielo. Y aquellos que fueron como niños, que aceptaron el mensaje del evangelio con sencillez y lo recibieron con fe, esos van a ir al cielo. Entonces, ¿cuál es la actitud que vas a tomar? La actitud de una persona lista, de una persona que está, no, a mí eso no, a mí no me engañan, dicen. A mí no me van a embobar con esos mensajes, con ese mensaje, el mensaje del evangelio, dice la gente. Ellos se creen listos. Y esa gente boba, dicen. Esa gente no tiene que hacer. Esa gente es ignorante, dice la gente que sigue el evangelio. Hay un dicho que dice que el que se ríe de último se ríe mejor. Sí. Pero el Señor Jesucristo le dijo al Padre, Padre le dijo en su oración, te agradezco, yo te alabo, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se los revelaste a los niños, le dijo. Ahí el Señor estaba de nuevo diciendo que aquellas personas que reciben el reino, el evangelio del reino de Dios, se han portado como niños. Y de ellos, de los que son como niños, repito, es el reino de Dios. Cierre sus ojitos esta tarde.